Seguimos en Punto de Partida, nos visita el periodista y escritor Guillermo Tepper para justamente hablar una de sus últimas obras que tiene que ver con la vida de Jorge Braulio Muyor, uno de los emblemas de Santa Fe, aunque lo charlábamos fuera de cámara, es una suerte de celebridad oculta, como mucha gente que ha tallado en la construcción del Estado en Santa Fe en distintas décadas, en el caso de Jorge Muyor, con una intervención muy fuerte en el Instituto Bromatológico, pero también en la universidad. Guillermo, gracias por venir y bueno... Gracias Luis, gracias Luis. No, por favor. De escritor es demasiado, ¿no? No, bueno, pero es... Sí. Vos sabés que apenas sí. recibí el libro y muchas gracias por el obsequio. Lo primero que pensé es, el periodista comúnmente está saturado con su tarea cotidiana, en tu caso la radio, la televisión, bueno, distintas tareas que te sacan, que nos sacan de esta posibilidad, ¿no? Que es indagar más profundamente en algunos personajes que son muy interesantes, ¿no? No, y es una tarea realmente apasionante, ¿no? Porque igual que cuando escribimos sobre Monseñor, sobre el crimen de Veroz, te da la gran satisfacción de meterte en la historia y tal vez salir, como vos decías, de la coyuntura diaria. Y en este caso un personaje que, te digo francamente, fuimos descubriendo a partir de leyendas, a partir de algún destello de la historia, como fue, por ejemplo, la Coca-Cola, algún destello, como fue, bueno, la pasteurización de la leche o el Instituto Bromatológico. Y te puedo asegurar que descubrimos un personaje realmente apasionante, ¿no? Porque, como vos decís, una celebridad oculta, ¿no? Porque, primero, un brillante estudiante, un científico a nivel internacional que tuvo Santa Fe. Y nos imaginamos la época, es decir, 1920, un tipo que recibía los libros de los barcos, que venían en los barcos en francés y en alemán, que los leía en francés y en alemán, que se especializaba y que después salía a dar clases a todo el mundo. Claro. Y de santafesino, ¿no? O sea, una vida realmente impactante, ¿no? Y si tuviéramos que, bueno, volver a hacer el libro o tal vez pensar en el Muyor científico y docente, sería un libro de varios tomos, ¿no? Sí, sin duda. De varios tomos. Entonces, lo que hicimos es ajustarnos o ceñirnos a lo que él hizo en función de las políticas públicas, es decir, en función de su conocimiento al servicio de la comunidad de Santa Fe. Bueno, y así me parece que la época más fuerte de Muyor, donde empieza a tallar muy fuerte, son los años 30, ¿no? Exactamente, ¿no? Claro, porque él, bueno, en la década del 20 estudia el doctorado en Rosario, comienza las primeras tareas de boticario, y en la década del 30 fue un líder, por ejemplo, en la pasteurización de la leche, por ejemplo, algo que tal vez la gente no conozca, ¿no? Pero, y las batallas que tuvo que librar para que la leche sea pasteurizada y envasada. ¿Y por qué? Porque para las empresas era un costo. Es decir, para las usinas, como se llamaban en aquel momento, de leche, era un costo. Se distribuían tarros y, bueno, Sí. con todo lo que esto significa, ¿no? Y él inspira la primera ordenanza de la pasteurización de la leche en Santa Fe, donde la leche tenía que ser pasteurizada y envasada. Y bueno, y como suele ocurrir, las empresas recurren a los lobbies que son los más inmediatos, si se puede decir, que eran los diarios, los medios de comunicación, que lo apuntaban a Muyor diciendo que la leche en botella estaba contaminada, que era un ensayo comunista porque una botella volvía al lugar para ser lavada y llevada a otra. Bueno, en fin, una serie de historias interesantes, ¿no? Pero eso más o menos fue la década del 30, donde también fue presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina. Claro, porque él era presidente del Colegio Farmacéutico en Entre Ríos
y a su vez allí es elegido presidente de la COFA, la Confederación Farmacéutica Argentina. Y sin contar mucho del libro para que no se cuente el final de una película, pero fue el primer presidente de la COFA que denuncia a los laboratorios porque los laboratorios enviaban cartas a los médicos para que recomienden sus productos. Bueno, algo que conocemos algo que hoy en es día, más ¿no? o menos parecido, ¿no? Sí. La presión de las grandes empresas sobre los controles del Estado siempre estuvo latente. Hoy se da, evidentemente. Hay casos al por mayor, pero digo, la relación de Jorge Muyor con el caso Coca-Cola fue emblemática, ¿no? Es un disparador. Sí. Es un disparador, como bien decís. Es una beta únicamente, pero una historia muy fuerte, Guillermo, porque pensemos que todas las industrias tenían la obligación de informar el contenido de sus alimentos. Coca-Cola no lo hizo y Jorge Muyor, como director del Instituto Bromatológico, decidió no allanarle el camino para que ingrese a Santa Fe, ¿no? El capítulo de Coca-Cola realmente es histórico, ¿no? Porque fue... sin llegar a sin pretender una comparación histórica, pero con sarcasmo se decía que Santa Fe tenía la ley seca de la Coca-Cola, pero es decir, Muyor lo que hace no solamente que Coca-Cola que en realidad tiene una gran expansión en la década del 40, porque que coincide también con dos hitos del peronismo, que fue el 17 de octubre del 45 y después consagrado Perón en la próxima elección del 46, ¿no? Pero en realidad esa es la gran expansión, el momento de la gran expansión de la Coca-Cola, ¿no? Y bueno, y Muyor dictamina en el 48 que la Coca-Cola no debía entrar en Santa Fe, no debía permitirse, ¿no? Porque no solamente no daba a conocer los porcentajes, los componentes de su fórmula, sino que contenía cafeína y contenía ácido fosfórico y algunos otros productos que afectaban la salud. Afectaban la salud. Entonces dice, no, acá no hay que entrar. Y esa fue una batalla de 20 años en Santa Fe, ¿no? Donde existieron los intentos de sobornos, que están contados en el libro, ¿no? Intentos de sobornos a la familia, atentados en Santa Fe, donde hubo intentos legislativos en modificar el código bromatológico para que la Coca-Cola ingrese, donde bueno, hubo desplazamientos de Muyor, donde Muyor fue echado del gobierno, ¿no? Después fue reincorporado, ¿no? En fin, toda una historia que tenía que ver con una guerra que planteaba la multinacional más poderosa del mundo. Y por otro lado, impedir que el ejemplo de Muyor se propague en otros lugares del país y del mundo. Claro. ¿No? Porque incluso ya en aquel momento ya insinuaba algo la Organización Mundial de la Salud de lo que significaba el consumo de las bebidas azucaradas y la cola. Y bueno, Muyor se planta frente a todos los gobiernos, ¿no? Frente al gobierno peronista, a la intervención, a la Libertadora, a Astécio. Y bueno, y después de 20 años, recién la Revolución Argentina hace el ingreso triunfal de la Coca-Cola después de 20 años, ¿no? Guillermo, qué paradoja, ¿no? Cuando se hace referencia a una personalidad como la de Jorge Muyor, recién decías, algunos lo tildaban en su época de comunista, y estamos hablando en realidad de una persona con un apego a la ética y a las reglas, que está más emparentado al liberalismo clásico de esa época, quizás, que a las ideas comunistas, ¿no? Que también estaban en boga en esa época. O sea, es que Jorge Muyor fue candidato del Partido Demócrata Progresista en las elecciones del 24 en la provincia de Santa Fe. Él en realidad se había trasladado a San Carlos a trabajar de ayudante, había encontrado ya muy precoz una vacante de ayudante de laboratorio, y fue, pues, en aquel momento se hacían las fórmulas magistrales, o sea, los medicamentos lo hacía el farmacéutico, ¿no? Y va a trabajar en una farmacia en San Carlos. Bueno, ahí se gana
la simpatía del pueblo y bueno, es candidato a diputado provincial del Partido Demócrata Progresista, ¿no? Año 1924. Bueno, un día fue, bueno, también está contado en el libro, bueno, el certificado de función de la actividad política de él fue cuando Lisandro de la Torre llega a San Carlos y bueno, en aquel momento vos sabés que la democracia progresista tenía un discurso anticlerical, o sea, la separación Estado-Iglesia. Sí, muy liberal. Muy liberal, ¿no? Y bueno, Lisandro de la Torre lanza una catarata de insultos a la iglesia en aquel momento frente al campanario de San Carlos y ahí terminó todo. Toda relación, ¿no? Toda relación, la intervención de la policía, incluso Muyor preso en aquel momento, ¿no? Y bueno, y después prácticamente él abandona lo que sería la política partidaria y dice, bueno, yo voy a pelear desde la academia y voy a pelear desde la ciencia, sea el gobierno que sea. No, y así es que, bueno, prohíbe la Coca-Cola en pleno gobierno peronista, Sí, sí, sí. se enfrenta a la Revolución Libertadora, la Revolución Libertadora lo desplaza, se mantiene la prohibición, por ejemplo, en ese caso de la Coca-Cola durante el gobierno de Silvestre Beñi, de Tesio, y después se ingresa, ¿no? Pero en realidad era un personaje muy abocado a la sensibilidad de las políticas públicas. No sé cómo calificarlo yo hoy políticamente, ¿no? Pero algunos dicen que era un socialista liberal, por ejemplo, ¿no? No emparentado con el peronismo, pero sí más alineado a políticas de Estado en materia de salud pública, ¿no? Bueno, por lo menos en su rol, ¿no? Sí, es una época también muy convulsionada de muchos cambios. Si pensamos en los 30, ¿no? El rol ahí, Claro. La interacción con Irigoyen Freire, que era el ministro de Salud, Sí. ¿no? Muyor a cargo del Instituto Bromatológico y la acción del Instituto Bromatológico muy fuerte y muy fuerte en el tema del cuidado de la salud pública, muy intransigente, ¿no? No. Fue el primer redactor del primer código bromatológico que tuvo el país, junto con Abelardo Irigoyen Freire, que fue otro gran personaje de la política santafesina y que me parece que merecen más homenajes de lo que una calle, ¿no? Y después fue el autor de un libro que se llama Por un alimento mejor, ese libro fue la base del Código Bromatológico Nacional. Y es más, hay una carta de Ramón Carrillo que le envía a Muyor agradeciéndole, digamos, el aporte que hizo al Código Bromatológico Nacional, Claro. de Ramón Carrillo, ¿no? Sí, otro científico Sí. de nivel, ¿no? Y bueno, a partir de allí, bueno, él o sea, como vos decías, bueno, hace un trabajo realmente intransigente, pero no solamente la Coca-Cola. Vos hiciste un trabajo en tele también acá, ¿no? Sobre el tema de la coca, me pareció muy interesante, pero él trabajó en el tema de la leche, en el tema de los vinos adulterados, ¿no? En el tema de los aceites, en el tema de los medicamentos, en el tema de la falsificación de medicamentos, en el tema de envenenamientos con arsénico, por ejemplo, ¿no? O sea, él hasta donde pudo peleó, y es más, desde la cátedra, con los alumnos, ensayaban, por ejemplo, investigar qué contenía determinado alimento. Claro. Iban a comprar un paquete de fideos y decían, a ver, ¿qué tiene? Esto es una porquería, decía. Esto está envenenando a la gente, ¿no? Algo que debería ser habitual, si lo vemos una práctica que parece alocada, pero digo, alocada lo que es hoy, ¿no? Pero debería ser natural, ¿no? Claro, sé que es muy interesante la historia porque nosotros conocíamos medianamente, bueno, a través de la historia y de generación en generación, la prohibición de la Coca-Cola, pero cuando fuimos a buscar documentación y los hijos, porque este es un trabajo fundamentalmente de recopilación histórica de los hijos de Muyor, ¿no? Nos encontramos con cajas de documentos, dictámenes, informes, estudios en alemán, en francés, en inglés,
fue miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, por ejemplo, ¿no? Y empezamos a descubrir historias realmente increíbles, ¿no? Historias increíbles Su intervención como rector también es una etapa muy interesante, ¿no? Su intervención como rector, al principio... Como rector de la Universidad Nacional del Litoral, aclaremos. Claro, al principio creíamos que era un costado débil de él, ¿no? El gobierno de la NUCE, el 71, pero en aquel momento los rectores eran designados por los consejos académicos, eran elegidos por los consejos académicos y el presidente rubricaba el decreto, ¿no? Acá, por unanimidad, todos los consejos académicos lo eligen a Muyol. Y Muyol dije, bueno, yo voy a ser rector para reponer la autonomía universitaria que había sido arrasada por Onganía. O sea, nosotros tomamos el primer discurso de él como rector y habla del éxodo de los docentes, de que hay que trabajar con el movimiento estudiantil, bueno, y prácticamente a la semana lo trata de ignorante y de tonto a Onganía, por ejemplo, en un reportaje de La Opinión de Jacobo Kitt, de Timerman, y habla de recuperar la universidad, y ahí empieza a normalizar todas las facultades, tanto de Santa Fe y de Entre Ríos, que dependían del litoral, y empieza a normalizar cada una de las facultades con discursos realmente impresionantes, ¿no? Y bueno, y tanto es así que, bueno, no solamente apoya el movimiento estudiantil, sino que, sin abundar en tantos detalles para no contar el final de la película, él apoya a los familiares de los presos políticos en Trelew, ¿no? Es más, envía un colectivo a Trelew. Esto enfurece a las autoridades militares y prácticamente a la semana lo están echando como rector, ¿no? Incluso él plantea en un reportaje en el diario, creo que La Opinión, donde dice, interrogo por qué me desplazan, dice, por haber tenido piedad con los familiares de los presos políticos, ¿no? Y bueno, y ahí se produce el desplazamiento de él, volver a las aulas, volver al delantal blanco, la cátedra, y hasta que al final el proceso militar prácticamente lo obliga a retirarse, ¿no? Guillermo, la verdad, felicitaciones por este emprendimiento. No quiero olvidarme de toda la gente que participó, Maximiliano Ahumada, como coautor también Romina Mancilla, Cintia Miñone, un equipo... Juan Miguel Bertona. Bueno, un equipo realmente detrás de este proyecto que es muy interesante, reivindicar a una figura tan importante en la historia de Santa Fe. Sí. Volviendo sobre lo que charlábamos al principio, uno como periodista es, en la coyuntura, como una suerte de historiador del instante. Pero esto es la primera versión de la historia sería, claro, esto es otro ejercicio. Sí, y con el Maxi que trabajamos este tema, bueno, él escribió, dice, es el lugar donde más independiente me siento, ¿no? Porque es el lugar donde puedo bucear en la historia, tener una interpretación propia de lo que pasó, ¿no? Y bueno, realmente ha sido más que nada un placer, ¿no? Guillermo, gracias por estos minutos y bueno, mucha suerte con la difusión del libro. Bueno, gracias Luis, muy amable, gracias. No, por favor. Seguimos en Punto de Partida.